Queridos amigos, colegas, residentes, ecografistas todos, bienvenidos a este webinar de elastografía, gentilmente auspiciado por la empresa Datamédica, quienes representan en Chile a la marca de ecógrafos Mindray. La elastografía es una técnica relativamente reciente en el mundo de la ecografía que se basa en la evaluación de la rigidez de los tejidos para identificar diversas patologías, fundamentalmente en la esfera de la neoplasia, y que ha mostrado resultados promisorios en los últimos años. Si bien es una técnica poco difundida en Chile, día a día empiezan a aparecer más requerimientos para realizar este tipo de exámenes, e incluso este año 2021, FONASA incorporó el código de elastografía, como muchos de ustedes deben estar enterados. Por lo tanto, es importante que nos mantengamos al día, que conozcamos esta técnica y que seamos capaces de entender cuáles son sus usos, sus ventajas y sus limitaciones. Para esta actividad de educación médica continua contaremos con la presencia de tres muy distinguidos colegas de los Estados Unidos. Nos acompañará para hablar de elastografía en hígado el doctor Nirvi Cardajilla, de la Clínica Mayo de Arizona. Para hablar de elastografía mamaria, la doctora Amy Patel, de Liberty Hospital. Y para hablar de elastografía tiroidea, el doctor Richard Barr, que es editor en jefe del Journal of Ultrasound in Medicine, una de las principales revistas de nuestro rubro. Así que les doy nuevamente la bienvenida, les agradezco por haberse inscrito y por estar interesados en conocer más, en aprender más y todos juntos en comunidad poder potenciar la modalidad del ultrasonido, que creo yo todavía tiene mucho que decir en el mundo de la imagenología. Gracias por acompañarnos. Muy bien, entonces para comenzar nuestro webinar, ahora vamos a escuchar la clase del doctor Nirvi Cardajilla. Él es radiólogo especialista en ultrasonido, jefe de la división de ultrasonido de la Clínica Mayo de Arizona, presidente del Comité de Parámetros Técnicos de Ultrasonido del Colegio Americano de Radiología y secretario ejecutivo del Comité de la Evaluación Vascular de la Sociedad Intersocietaria de Acreditación, también de Estados Unidos. El doctor Dajilla tiene muy extensa experiencia en ecografía y en actividades de educación médica continua referidas a esta especialidad. Así que, sin más, les dejo ahora la clase del doctor Dajilla, donde hablaremos sobre los fundamentos básicos de cómo funciona la elastografía y su uso en hígado. Adelante, doctor Dajilla. Hola a todos, soy Nirvi Dajilla, soy radiólogo en la Clínica Mayo, Arizona, y me da gran placer hablarles en este seminario y agradezco a Eugenio Salaquet y a todo su equipo por darme esta oportunidad. Hoy día hablaremos un poco de la elastografía, que es una nueva herramienta en los equipos de ultrasonido, y completaremos esto analizando cómo se hace la elastografía del hígado. Uno de los aspectos básicos que tenemos que conocer es la propiedad de la viscoelasticidad. Esta es una propiedad inherente al tejido y esencialmente lo que sucede es que ustedes pueden comprimir cualquier tejido un poco y este se deforma y vuelve a su forma original. Por lo tanto, este es un comportamiento dependiente del tiempo. ¿Y cómo lo medimos? Lo podemos medir precisamente con la elastografía. ¿Qué es la elastografía? Y cuando hablo de la elastografía, la mayoría de las veces en esta conferencia estaré hablando de la elastografía shear wave. Hay distintos tipos de elastografía, inicialmente la
transitoria era más común, pero la shear wave es más confiable y más objetiva. Entonces, para definir qué es lo que es la elastografía shear wave, es una técnica de imágenes que cuantifica la rigidez del tejido midiendo la velocidad de las ondas de corte o shear waves en el tejido. ¿Cómo lo hacemos esto? Porque somos capaces de medirlo porque es una onda mecánica y una onda mecánica solo se puede propagar en un tejido sólido. Puede pasar a los líquidos también, pero esencialmente lo que queremos desde un punto de vista diagnóstico es medirla a medida que atraviesa los tejidos sólidos. Las técnicas de elastografía usan una excitación dinámica para generar estas ondas de corte en los tejidos y son monitorizadas por modalidades de imágenes a tiempo real como el ultrasonido. Una de las cosas a recordar es que la onda de ultrasonido longitudinal, a medida que se desplaza por el tejido a cierta velocidad, las partículas dentro del tejido sufren rarefacción y compresión, y la dirección del movimiento de la onda y el movimiento de las partículas es esencialmente el mismo en una onda convencional de ultrasonido. Cuando tienen una onda de corte, a pesar de que el movimiento de la onda es semejante, el movimiento de las partículas tiene 90 grados con la insonación. Y este es el movimiento que queremos medir. Si analizamos cómo una gota de agua cae en un río o en cualquier componente de líquido en el organismo, ustedes ven que se forman estas ondas hacia afuera y se van extendiendo. Y en ultrasonido esto es lo que estamos tratando de lograr, mandar una onda continua que en forma continua envía estas ondas u olas hacia afuera, y la velocidad de estas ondas es lo que queremos medir. Y esto define a la elastografía shear wave. ¿Qué es lo que hace la velocidad? Si uno usa una ecuación que básicamente se basa en el módulo de Young, la velocidad de la onda de corte nos ayuda a tener una medición de la rigidez del tejido, y esto es muy importante. La lógica es, por ejemplo, en el hígado, que inicialmente un hígado normal tiene menos rigidez, y a medida que se enferma o se fibrosa, esta rigidez aumenta y la velocidad va a aumentar también, y es por eso es que es un indicador indirecto del hecho de que se está produciendo fibrosis. Este es el haz que incide, el haz de ultrasonido que entra, y estas son las ondas de corte o shear waves que se generan hacia los lados y que son medidas. Acá tenemos un ejemplo que muestra cómo el haz que incide genera este movimiento lateral de las ondas de corte, y esto se mide. Y se mide utilizando este módulo del módulo de Young. Consideramos que cuando estas ondas se desplazan hacia los lados, consideramos que el tejido es elástico, homogéneo, isotrópico y que el movimiento es lineal. Y cualquier cambio en esto va a modificar la velocidad con la cual se desplazan las ondas por el tejido. Entonces, para resumir, la velocidad de las ondas de corte en un medio se relaciona al módulo de Young, y no tienen que recordar esta ecuación porque los equipos calculan la velocidad y pueden traducir la rigidez a kilopascales y les van a dar un número. Al estimar la velocidad de las ondas de corte o shear wave, se puede cuantificar la rigidez del tejido. Una velocidad baja corresponde a un medio blando y una velocidad alta a un medio rígido. Acá tenemos la ilustración del pulso de inducción. Tienen una onda de corte que es generada o shear wave, y hay un pulso de detección que es mandado por el haz de ultrasonido que vuelve al transductor para calcular la velocidad de estas ondas de corte. Y esto es esencialmente lo que queremos hacer.
Como les mencioné previamente, hay otros componentes de la elastografía que inicialmente eran populares, como la elastografía strain o la elastografía transitoria, pero esencialmente la mayor parte del trabajo objetivo ahora se hace con la elastografía point shear wave o con la elastografía shear wave 2D. Estas dos metodologías generan ondas de corte, pero la elastografía shear wave 2D permite que una vez que uno pone la región de interés o ROI, uno puede hacer múltiples mediciones dentro de esa región de interés. Entonces, el número de imágenes que hay que tomar para calcular la rigidez es mucho menor que lo que se necesitaba antes. Hay una diapositiva acá que define algunos de los términos que se usan en elastografía y no entraré en detalles, pero si están revisando esta conferencia, ustedes pueden leerlos. ¿Qué pasa con la enfermedad difusa del hígado que hablamos y cuál es el rol de la elastografía acá? Puede ser a través de cualquier vía, pero eventualmente una enfermedad difusa hepática progresa hacia una fibrosis, puede ser por depósito de grasa, viral, alcohol o no alcohol, y todo esto finalmente va a llevar a la fibrosis. Una vez que se produce la fibrosis, esto va a llevar eventualmente a la cirrosis. Y todos sabemos que con la cirrosis tenemos la hipertensión portal, la falla hepática y la posibilidad de tener una transformación maligna como el carcinoma hepatocelular. La etapificación exacta del grado de fibrosis se hace muy crítica para planificar el manejo y el tratamiento de los pacientes que están desarrollando fibrosis, porque en forma precoz podemos tratar esta enfermedad e incluso revertirla. ¿Cómo podemos a veces detectar esto si no usábamos antes la elastografía? Históricamente el patrón oro era la biopsia hepática, pero es un procedimiento invasivo, tiene un 1% de complicaciones y obviamente tiene un error de muestreo porque estamos tomando un trozo muy pequeño del hígado en comparación a todo el volumen hepático. Y los patólogos entre sí, entre ellos, tienen una amplia variabilidad interobservador en la forma en cómo interpretan los preparados histológicos y hacen sus estimaciones. En cuanto a las técnicas no invasivas, tenemos los marcadores sanguíneos, ninguno de ellos es perfecto, pero una combinación de ellos mejora el rendimiento y por supuesto tenemos la elastografía, la resonancia y el ultrasonido. La resonancia es muy cara a pesar de que es una excelente herramienta. El ultrasonido es muy amigable al usuario, más asequible y es más fácil de usar incluso al lado de la cama del paciente. Acá tenemos algunos ejemplos que correlacionan con lo que sucede cuando se deposita grasa en el parénquima hepático. Este es el hígado normal y ven estos lindos hepatocitos con núcleos centrales. Cuando los pacientes tienen depósito de grasa, tienen estos acúmulos de grasa que ocupan la mayor parte de las células y los núcleos se desplazan hacia la periferia. Eventualmente, si no es tratado, esto puede progresar hacia una esteatohepatitis. Una vez que se entra a una esteatohepatitis, esto implica que hay una respuesta inflamatoria por el hígado frente a esta enfermedad. Y esta respuesta inflamatoria está enviando a todos estos linfocitos y monocitos y está también produciendo en forma muy precoz algún grado de fibrosis leve. Ustedes pueden usar distintas tinciones para analizar los componentes fibróticos. En este caso de NASH, podemos ver estas estrías fibrosas alrededor de las células. Eventualmente, estas estrías fibrosas se pueden hacer tan grandes que uno comienza a tener estos macronódulos y comienza a aparecer entonces la cirrosis. Como todos sabemos, una vez que el hígado está cirrótico, para la sangre es muy difícil circular a través del hígado, hay mucha resistencia y se abre
abren colaterales y los pacientes pueden tener episodios de sangramiento. El vaso se puede agrandar y el paciente tiene ascitis. Este es un estado descompensado de la cirrosis. Lo que queremos hacer con la elastografía es encontrar la enfermedad hepática crónica en forma precoz antes de que pase a una cirrosis descompensada. Una vez que uno ya está en esa etapa, la mortalidad es bastante alta, pero uno quiere detectarla mientras todavía está compensada esta enfermedad en la fase inflamatoria inicial. ¿Cómo categorizamos esta inflamación y fibrosis? Históricamente los patólogos han usado distintos criterios. Tenemos el de Ishak, pero la más popular es la de Metavir, porque la clasificación Metavir, si uno incluye ausencia de fibrosis, F0, a continuación de ello tenemos 4 posibilidades. F1 es cuando hay fibrosis inicial, F2 es cuando hay formación de puentes ocasionales entre las tríadas portales y eventualmente estos puentes se pueden extender a comprometer las venas centrales y después producen nódulos. F3 y F4 es una mayor progresión de la fibrosis dentro del hígado. Tenemos este lindo diagrama del artículo de radiología que fue escrito por el grupo del doctor Barnes y realmente me gusta el hecho de que cuando trataron de ilustrar acá para explicar lo que sucede a medida que se empeora el compromiso de la esteatohepatitis y finalmente se desarrolla la cirrosis, lo que esencialmente tratan de decir es que inicialmente si uno lo mira, el hígado tiene solamente estos hepatocitos normales. A medida que se empeora la condición, comienzan a ver estas líneas de fibrosis que aparecen. Estas son las líneas de fibrosis y estas líneas siguen aumentando. Eventualmente aparecen estos nódulos redondos de regeneración que se producen y aumentan la resistencia del hígado. ¿Cómo tratamos de utilizar la elastografía para determinar cuál es la velocidad de las ondas de corte y ver cuál es la densidad del hígado? La técnica es simple. El paciente tiene que estar en ayunas. El paciente puede estar en posición supina o levemente inclinado hacia la izquierda con el brazo derecho por sobre la cabeza para que aumente el espacio intercostal derecho. Y usamos el espacio intercostal para focalizarnos en la parte derecha del hígado. Tenemos que optimizar la escala de grises y asegurarnos de que el transductor esté perpendicular a la cápsula del hígado y la respiración es muy importante. Los pacientes pueden estar respirando tranquilamente y cuando les dicen que dejen de respirar se detienen a medio camino en vez de tomar una tremenda inspiración y mantener la apnea. Esto requiere de práctica y requiere de comunicación con el paciente. Asegúrense de intentar esto antes de comenzar a hacer las mediciones. La región de interés o ROI se coloca a 1.5 a 2 centímetros por debajo de la cápsula de Gleason. ¿Por qué lo hacemos así? Porque evitamos los artefactos de reverberación y hay una teoría que dice que podemos tener cierta rigidez subcapsular que se puede evitar cuando uno baja a unos 2 centímetros más allá de la cápsula de Gleason. Asegúrense que la región de interés evite a los grandes vasos y a los conductos biliares. Y FibroScan hacía históricamente una media de 10 valores. Actualmente estamos tratando de hacer 10 valores y encontrar la media de la velocidad de las ondas de corte. A nivel intercostal, el paciente en posición supina o levemente inclinado hacia el lado izquierdo. Acá tenemos una imagen, estamos a 2 centímetros de profundidad de la cápsula de Gleason. Tenemos esta región de interés, esto es un shear wave 2D y dentro de esta región de interés ponemos los calibradores. Y la medición en este hígado es 4.26 kilopascales. Tomamos 10 mediciones y acá vemos E3, que significa que fue la tercera medición. Si vamos a la página del informe en el equipo, todas las mediciones aparecen. De E1 a E10 tenemos 10 mediciones que están bastante cercanas entre sí y la mediana es 4.23 kilopascales.
¿En qué se traduce esto? En la velocidad, la media de la velocidad es 1.14 metros por segundo. Entonces estos números significan mucho y ya les diré más adelante por qué. Hay otro número que tenemos que considerar y este es el EIQR dividido por la mediana. Este es el ratio intercuartil dividido por la mediana. No tienen que tratar de entrar en detalles de cómo se deriva esto, pero es importante saber que esto siempre debe ser menos de 30%. Es una medida de calidad y les permite saber que la calidad de su estudio ha sido bastante buena. En este ejemplo, la calidad es de un 10% y esto significa que estos números son bastante confiables y la medida de calidad pasó la prueba. Una vez que decimos que esto mide 1.14 metros por segundo, ¿qué significa esto? Y yo les estimularía a que leyeran esta actualización del consenso de la Sociedad de Radiólogos en ultrasonido y en elastografía del hígado. Y esto está disponible en la revista Radiology del 2020. Sabemos que este caso que vimos previamente en esta imagen tenía 1.14 metros por segundo de velocidad. Si voy a esta tabla, puedo ver que 1.14 metros por segundo es menor que 1.3 metros por segundo, lo que significa una alta probabilidad de ser normal. Y es así como uno lo interpreta. A medida que uno va haciendo las mediciones, esta tabla les da una velocidad por segundo y también les da la densidad del tejido en kilopascales. Una vez que uno puede coordinar esto con sus números, asegurándose que la calidad esté bien mantenida, se puede hacer el diagnóstico y el diagnóstico oscila entre una probabilidad de estar normal con el hecho de haber destacado, por ejemplo, una enfermedad hepática crónica avanzada y compensada, o que uno diagnostica una enfermedad hepática crónica avanzada y compensada. Obviamente, el último grado de 17 kilopascales o una velocidad mayor a 2.4 metros por segundo es altamente sugerente de una hipertensión portal. Habitualmente imprimimos esto y lo plastificamos y lo ponemos en nuestra estación de trabajo para ayudarnos con la interpretación de los resultados. Esta es una linda imagen que les muestra cómo la patología muestra un aumento de la reticulación y de la fibrosis y cómo la elastografía también trata de mostrar un aumento de la velocidad, ayudándonos a establecer estas correlaciones entre la velocidad y la fibrosis subyacente. Acá otro ejemplo, este paciente tenía 3.9 kilopascales y velocidad de 1.1, una ROI bien colocada y esta escala nos dice que es un hígado relativamente blando y no tan duro como esperaríamos si vamos subiendo en el número de kilopascales. Otro ejemplo, 10 mediciones, el EIQR está acá y lo que dividido por la mediana les da un 10%, lo que es una buena medida de la calidad. Hay múltiples pacientes que nos pueden confundir cuando hacemos elastografías. Si es que hay enfermedades subyacentes como una hepatitis aguda, obstrucción biliar, congestión venosa hepática relacionada a etiologías cardíacas, si el paciente inspiró profundamente en vez de respirar tranquilamente, si el paciente no está en ayunas o un gran índice de masa corporal. Y todo esto puede influenciar las decisiones y yo diría que deberían hacer un comentario para delimitar responsabilidad en caso que alguno de estos factores influya en sus mediciones. Los otros factores de confusión están relacionados a los proveedores, los distintos equipos tienen diferentes estilos y pueden medir de manera diferente. Hay mucho trabajo que se está haciendo para tratar de estandarizar estas mediciones entre distintos proveedores, pero sin embargo, si están siguiendo un paciente con una elastografía antes de hacer un diagnóstico de exacerbación versus mejoría, sería bueno utilizar el mismo equipo que
usaron para el examen inicial. La ubicación de la medición es importante, no vayan muy a la profundidad porque como todo en ultrasonido hay mucha atenuación mientras más distancia recorre el sonido. Puede estar relacionado a los transductores o que la región de interés es inapropiada, muy grande o muy pequeña, y todos estos factores pueden influenciar las mediciones que obtienen. Otro ejemplo de un paciente con algunos cambios, un hígado un poco hiperecogénico, la ROI se pone grande acá y parece ser una muy buena calidad de la imagen. A veces factores de confusión se deben a la ascitis y la profundidad. A pesar de que esto parece ser lógicamente un hígado cirrótico, hicimos el diagnóstico en la escala de grises, hay nodularidad en la superficie y hay ascitis, y los números también nos dicen que hay fibrosis en este hígado. En este ejemplo, si ven, tenemos mucho más aspecto heterogéneo del hígado, los kilopascales son 14, es un hígado cirrótico, y hay un patrón en mosaico que emerge dentro de la ROI a medida que uno la compara con la escala al lado. Entonces, este es un hígado cirrótico. ¿Qué pasa cuando tienen una situación como esta? Hay mucho moteado, hay algunas áreas que no se están llenando y uno se pregunta si la técnica está buena. Sabemos que la cápsula de Gleason no está perpendicular al haz de sonido y tal vez el examinador estaba tratando de insinuarse entre las costillas. Acá tenemos una costilla con la sombra y en el proceso de hacer esto perdió la relación de 90 grados con la cápsula, y esto tenemos que analizarlo antes de concluir en relación a los números que obtenemos. Una de las formas de poder corregir esto o evitarlo es usando los mapas de calidad. Muchos equipos nuevos tienen un mapa de calidad que se puede utilizar para ver cuál es la calidad del examen, y lo que sucede ahora es que tenemos como dos pantallas divididas acá. Uno, la medición de elastografía, y la segunda les da una idea de la calidad. Este es el mapa de calidad y este es el mapa de la elastografía. Este habla de la densidad y este otro de la calidad. Mientras más claro es el color, mejor es la calidad. 100% si es muy amarillo y 80-90% de calidad con un poco más de naranjo, pero si se torna rojo es mala calidad. Y la adición de los mapas de calidad realmente nos ha ayudado a hacer mediciones más estandarizadas y precisas a través de distintos examinadores y distintos pacientes. Acá otro ejemplo del mapa de calidad. El mapa de calidad se ve amarillo y significa muy buena calidad, muy homogéneo, y ponemos la ROI y no pueden ver la marca de la ROI bien acá, pero pueden ver que tiene 6.1 kilopascales. Hay ciertos cambios inflamatorios precoces que están sucediendo en el hígado, y tenemos E6 y E7, se hicieron estas dos mediciones, y esta es la ventaja de usar Shearwave 2D, y podemos poner dos cursores y de esta manera no tenemos que hacer tantas mediciones. Antes tomábamos 10 mediciones con Point Shear Wave y ahora seguimos haciendo 10 mediciones, pero solo tenemos que congelar 2 o 3 veces porque ponemos más ROIs en el mismo recuadro y reduce el tiempo de la elastografía. Hay algunos ejemplos de los problemas que se pueden ver con esta técnica. Ven que el transductor o la cápsula de Gleason no están relacionados en 90 grados. Hay pérdida de información dentro de este ROI, no podemos utilizar porque técnicamente es inexacto el examen y no hay que hacer mediciones en base a ello. Un paciente con un IMC muy alto y pueden ver a 5 centímetros de la piel y estamos en total a casi 7 centímetros, y decimos en general a 4 centímetros tenemos resultados decentes, pero este paciente tuvo mucha atenuación del haz de ultrasonido y lleva a un resultado
poco confiable. Otro paciente donde la ROI está relativamente profundo, y no solo está profundo, sino que además el paciente inspiró, y como inspiró, tenemos estos distintos tonos en forma cilíndrica dentro del recuadro de la ROI, no es homogéneo, es mala calidad, y no vamos a usar esto para hacer una medición. Otro ejemplo de un artefacto por movimiento. Ven que el paciente respiró y debido a esto tenemos estos artefactos cilíndricos en forma de mosaico, y no es confiable para hacer mediciones diagnósticas en base a esta imagen. Acá un ejemplo en el cual el examinador estuvo muy entusiasmado con la presión y se comprimió mucho el transductor, y la parte próxima al del hígado aparece más densa porque inadvertidamente se comprimió. Y ustedes ven que esto está muy cerca de la cápsula en primer lugar, y pueden ver cómo el color es más azul hacia abajo y más rojo hacia arriba, lo que significa que más rojo es más rígido. Entonces la zona proximal es más rígida que la distal, y sabemos que tenemos un error secundario a la presión ejercida por el transductor. Cuando uno disminuye la presión en el transductor, el mismo hígado se llena más homogéneamente y podemos poner la ROI y obtener los números. También hablamos de que la ROI no incluya a un vaso. Este es un ejemplo de un vaso, tal vez un canal venoso, no tiene señal allí, y en una situación como esta hay que hacer una segunda medición, y también hay que entender que esto es una imagen 2D, pero el vaso es una estructura tridimensional y puede estar por detrás o por arriba o enfrente del parénquima hepático que uno va a medir, y por lo tanto ustedes pueden desplazar el recuadro alejándolo del vaso y de su trayectoria para evitarlo completamente. Hacia el final quiero llamarles la atención respecto a esta excelente ilustración que fue parte del consenso de la Sociedad de Radiología de Ultrasonido. Y cada color de estas líneas se correlaciona a un grado de fibrosis, y nos damos cuenta de un par de cosas: que cuando la velocidad de la onda de corte aumenta a un cierto punto, la probabilidad de diagnosticar algo con confianza se hace menor, porque las ondas se están acercando entre sí. También podemos decir siempre, decir este es F4, es un hígado cirrótico, se desplazó hacia arriba. Una vez que la velocidad va por sobre 2.1, tiene más de un 70% de probabilidad de estar frente a un hígado cirrótico. Y de la misma manera, una vez que uno está por debajo de 1.0 a 0.9, uno está bastante seguro de que este es hígado normal, pero cuando están en esta zona, el ratio de probabilidad los va a llevar a un cierto grado de sobreposición, y hay que reconocer este aspecto y también reconocer que hay cierta limitación en lo que podemos hacer utilizando solo la elastografía, y estas son las zonas donde las probabilidades porcentuales son menores en nuestras mediciones, y ahí uno incluso después de este examen puede decidir hacer una biopsia para confirmar lo que estamos sospechando. Volviendo a la tabla de interpretación, esto también refleja estos extremos, porque cuando tenemos menos de 1.3 metros por segundo, uno con confianza dice que es una alta probabilidad de ser normal. De manera semejante, cuando estamos a 2.1 metros por segundo, uno estamos diciendo que esto es una enfermedad hepática crónica avanzada y compensada. Pero cuando comenzamos a estar en la zona intermedia, incluso la tabla dice que si tienen mediciones entre 9 y 13 kilopascales, entonces sí, es sugerente de una enfermedad hepática crónica avanzada y compensada, pero puede necesitar de otro examen para confirmarlo. Y yo creo que esto es válido dado lo que presentamos en este gráfico de ratios de probabilidad o likelihood ratios. Esto es muy valioso, y cuando comiencen impriman esta tabla y ténganla cerca y con esto llegamos a nuestra última diapositiva. Y en conclusión, la fibrosis hepática, si es detectada en una etapa precoz, tienen mayores opciones de manejo con la potencialidad de poder revertirla, y es ahí donde el rol de la elastografía entra, y especialmente la elastografía
elastografía Shear Wave es una excelente técnica no invasiva para estimar la fibrosis hepática y realmente ha logrado desarrollo y es aceptada. Hay que enfatizar la técnica, asegurarse de hacerla bien. Les mostré ejemplos de errores, porque si la hacen correctamente pueden obtener resultados reproducibles y no tendrán tanta variación cuando estén siguiendo al paciente con el mismo estudio cada 6 meses o un año. La interpretación de los resultados debe hacerse teniendo en mente mecanismos que pueden llevar a errores y elevar la rigidez del hígado más de lo que realmente es. Y, por ejemplo, si hay una enfermedad con congestión hepática o patologías biliares, etcétera. Esto tienen que tenerlo presente. Y con esto les agradezco mucho y espero que comiencen a usar la elastografía. Es una técnica fácil con una curva de aprendizaje corta y después de haberla aprendido se darán cuenta que el tiempo que les toma todo el examen no es más de 2 a 3 minutos una vez que tienen la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dajilla, por su completa, didáctica y entretenida clase. La verdad es que la elastografía tiene principios físicos que a veces no son muy fáciles de entender, no son muy fáciles de explicar, pero con los ejemplos que vimos, la verdad es que a todos nos queda bastante más claro. Así que se agradece el esfuerzo que se nota que hizo por brindarnos una clase más accesible a todos que no tenemos tanta experiencia en elastografía. Vamos ahora a presentar a la doctora Amy Paddle. Ella es radióloga especialista en imagenología mamaria, directora del Breast Care Center del Liberty Hospital, es profesor asistente de la Universidad de Missouri, Kansas, y es past president del Young and Early Career Program Section del Colegio Americano de Radiología. Además, para quienes no la conozcan, la doctora Amy Patel en Estados Unidos es uno de los referentes y líderes de prevención en cáncer de mama, promotora incluso a nivel legislativo y en otras instancias de participación social y comunitaria de normas y leyes para aumentar el acceso a mamografías, exámenes preventivos de imagenología mamaria. Así que la doctora Patel es una verdadera campeona de la prevención en patología mamaria e incluso algunos miembros del Colegio Americano de Radiología se refieren a ella como una locomotora o un tractor que arrastra todos los proyectos en los que se involucra. Ella es muy, muy famosa en Estados Unidos, así que le agradecemos el tiempo y la dedicación y la buena voluntad para compartir su experiencia en la elastografía mamaria con nosotros. Así que, doctora Pal, adelante con su clase. Hola, soy la doctora Amy Patel y soy radióloga de mama y director médico del Centro de Mama en el Hospital Liberty en la zona de Kansas City, Missouri, en Estados Unidos. Profesora asistente de radiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Missouri, Kansas City, y acabo de ser presidente de la sección de profesionales jóvenes del Colegio Americano de Radiología. Estoy tan honrada de hablarles a ustedes hoy día y encantada con la invitación para referirme a la elastografía Shear Wave de la mama, las consideraciones futuras y presentes. Estos son mis conflictos de interés. Respecto al ultrasonido de la mama, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional en el mundo, el mercado está creciendo y esto en gran medida es en Estados Unidos debido a las legislaciones que han aumentado en cuanto a las mamas densas. En Estados Unidos, ustedes muchos sabrán que tenemos leyes para notificar las mamas densas en múltiples estados en nuestro país, y en el informe
informe aparece patient si la has had paciente breast tiene tissue, mamas which usually densas, y en requires ese caso additional ella podría surveillance, such as an requerir exam of breast una evaluación ultrasound. adicional en And la now forma we de are una seeing legislation ecografía, at y the estamos federal viendo level esta to legislación a create a nivel federal mandate to federal start para dense crear breast un notification. mandato federal So para with that, notificar las couples mamas can densas, y con this esto suite se va a of breast generar un tremendo ultrasound aumento and del breast ultrasonido MRI. mamario y de la Ultrasound is resonancia mamaria. El relatively ultrasonido es una priced herramienta more que por because it supuesto se is usa much más more porque es mucho accessible más regardless of accesible en geographic cuanto a su location, ubicación and geográfica, it is y es far mucho cheaper. más barata. Now, the La sensitivity of the sensibilidad ha test sido varies, excelente, but pero sensitivity le ha continues to lag faltado when it comes to breast especificidad en ultrasound. And cuanto so al we are ultrasonido always looking mamario, y towards siempre estamos ways, new buscando techniques nuevas that are going to formas y improve the maneras para mejorar sensitivity la of breast especificidad del ultrasound. ultrasonido mamario. So it's De manera que, of por course, as a supuesto, como result, resultado, la shear-wave elastography is elastografía starting to shear really wave pick up está steam in comenzando a its aumentar utilization. su It's truly on utilización, the y rise está due creciendo to debido a increasing que radiology aumenta la accuracy, and radiologists are exactitud always looking radiológica, y for los new radiólogos tools siempre to estamos ensure buscando the nuevas most herramientas para accurate. lograr And una máxima essentially, exactitud, shear-wave y elastography potencialmente la could elastografía improve shear wave specificity to these podría también surgeries. aumentar la especificidad. So what ¿Qué is es la elastography and shear-wave elastografía shear wave elastography? y la elastografía? La Elastography actually elastografía emerged in the emergió en la 1990s, década so de it's los been around for 90 quite a y ha while. estado And it presente por essentially bastante evolved tiempo, from y ha physicians' manual evolucionado desde las palpation técnicas de techniques to palpación detect manual de los specific, médicos para as we detectar la know that when rigidez de we los perform a tejidos. breast Como sabemos, examination, cuando hacemos un when we examen de are la looking mama y for cuando something buscamos specific on algo the sospechoso de wound, we're malignidad, trying to feel for estamos something tratando de specific, palpar firm, algo que es hard, fijo, duro, immobile, inmóvil or dentro de la mama o en el tórax. whereas En something cambio, mass una like masa que es palpable, pero es más mobile may movible y suggest a más more blanda, benign puede process, such as sugerir a un proceso fibroadenoma más or a benigno como un cyst. fibroadenoma o un So, quiste. shear-wave Entonces, la elastography elastografía is shear used wave for puede breast, ser utilizada prostate, para las thyroid, mamas, próstata, pancreas, and or tiroides, even páncreas, to e incluso se visualize está denser usando musculoskeletal en la radiology radiología world. musculoesquelética. And Es so una highly técnica reproducible altamente technique that reproducible provides a y proporciona qualitative un valor value for the evaluation of cuantitativo para el módulo myostasis elástico de Young de los imaging the shear wave tejidos, propagation obteniendo within the imágenes de la tissue. propagación de la Now, the energía stiffness dentro of de los tissue tejidos. is La rigidez de measured los while tejidos se under mide external mientras pressure. se someten a una presión Now, there are externa. different Hay types of distintos tipos de elastography, so elastografías let's y quiero briefly go over brevemente both. revisar There ambos. is Tenemos la strain, elastografía where de the strain, donde user un or transductor acoustic o la fuerza radiation de la therapy radiación may be used acústica to apply puede ser stress on the utilizada tissue para of aplicar interest and presión en el assess tejido de stiffness. interés y evaluar And la then rigidez. there Y is luego shear tenemos wave, la which I elastografía tend to shear talk more wave, in this a la que me lecture, refiero which is más a en esta newer method conferencia, que es un and an método más ARSI nuevo donde pulse un generates pulso shear waves in tissue of ARFI interest genera in a ondas de process called cizallamiento o shear point waves en una shear región de interés en un elastography or proceso llamado PSWE, elastografía or point over shear wave larger o fields using PSWE, 2D o or sobre un campo now de visión más newer grande 3D usando técnicas techniques. 2D o ahora las más recientes técnicas 3D. So recently, when Recientemente, shear la wave elastografía elastography was 3D shear introduced, wave fue and it introducida offers the y ability ofrece to la capacidad visualize de breast visualizar tissue el in any tejido de la point in a mama 3D en cualquier volume. plano del volumen And that tridimensional. provides Y esto permite a radiologists los to radiólogos preview obtener performance información on en the cuanto a la distribution of distribución de la elasticity elasticidad around and inside alrededor the y lesion dentro with de la more lesión. Estamos information obteniendo by más including that información, additional incluyendo plane. este plano adicional. Now, the La speed of shear velocidad wave de as la measured in onda meters per de shear second wave or o de cizallamiento kilopascals se mide en metros indicates por stiffness. segundo o en For a kilopascales e frame of indica la reference, rigidez. typically a Como stiffer marco de lesion, perhaps referencia, a una malignancy, lesión may más demonstrate rígida, tal vez tightness una of around neoplasia maligna, 180. puede And the representar normal breast 180 parenchyma kilopascales, that's y el devoid of parénquima mamario existing normal, que no malignancy tiene or malignant neoplasias etiology malignas, may be puede as tener low as un valor tan 30 to 40. bajo como 30 a 40 kilopascales. In regards to the Respecto a la utilization of shear wave utilización de la elastography,
elastografía shear wave nos puede ayudar en la evaluación diagnóstica de las lesiones de la mama, particularmente dilucidando si una masa, una lesión o un área de interés es benigna o maligna. Sabemos en términos generales que las lesiones malignas tienden a demostrar un aumento de la rigidez del tejido en comparación a las lesiones benignas, pero debemos notar también que hay cánceres que pueden ser de origen de tejidos blandos y esto también es importante notar, pero en términos globales la rigidez es lo que evaluamos cuando estamos tratando de ver si la masa es benigna o maligna. La elastografía shear wave puede ayudarnos a focalizar las lesiones cuando hacemos biopsias core guiada por ultrasonido. Puede proporcionar una evaluación del tamaño de la lesión y cuando usamos el componente 3D, la exactitud aumenta. Juega un rol en el pronóstico y monitorización de las pacientes con cáncer de mama durante y después de la quimioterapia neoadyuvante. Otro cambio importante que mejora nuestra práctica. Tenemos la evaluación 3D de las modificaciones en las características de las lesiones con 3DB y elastografía shear wave 3D, donde evaluamos el tamaño de la lesión y definimos los márgenes. Esto también puede ser empleado cuando estamos monitorizando la crioablación y la ablación con radiofrecuencia. La rigidez se presenta como un mapa de color y los tejidos blandos son codificados en azul oscuro. El aumento de la rigidez va a ser codificada en celeste, verde, naranjo y por supuesto rojo, que típicamente muestra lo más rígido. El mapa de color puede reducir el riesgo de falsos negativos debido a artefactos. En lo que respecta a la elastografía shear wave, tenemos que estar conscientes de los artefactos y estos artefactos nos pueden llevar a falsos negativos y el mapa de color nos ayuda a reducir estos artefactos y por lo tanto el riesgo de falsos negativos. Entonces, un transductor lineal de 5 centímetros estándar para la evaluación de la mama es típicamente lo que se utiliza para 16 o 18. Las frecuencias más altas deben ser utilizadas para evaluar las lesiones superficiales y frecuencias más bajas para las lesiones más profundas. El riesgo de falsos negativos, como ya les mencioné en la diapositiva anterior, debido a artefactos, pueden ocurrir y esto es algo que tenemos que tener presente cuando estamos utilizando la elastografía shear wave, pero esto puede minimizarse, como les dije también antes, al utilizar un mapa de calidad con código de color para evaluar la propagación de la energía y la calidad de la imagen. El combinar la elastografía de strain y shear wave también nos puede ayudar a minimizar los artefactos. Respecto a la técnica, tenemos que estar conscientes de la precompresión en lo que refiere a la elastografía shear wave. Mucha precompresión lleva a que la lesión aparezca más rígida que lo que es y obviamente no queremos tener una representación de una lesión más rígida que lo que es y que esto nos lleve a sospechar y hacer una biopsia y esto puede resultar en un falso positivo. Tienen que aplicar una gran cantidad de gel y es importante nuevamente notar cuál es la precompresión, porque el tejido graso típicamente aparecerá de color azul oscuro, pero si se ve verde o rojo, esto indica que hay mucha precompresión y esto tiene que ser corregido. Es muy importante en la técnica de la elastografía shear wave tener presente la precompresión. Respecto al proceso de adquisición 3D para la elastografía shear wave, el transductor de imagen es conectado a una vaina motorizada que permite hacer un barrido en posición angular. Para hacer una adquisición 3D, una serie de imágenes 2D son recolectadas en varios planos y el usuario puede controlar el tamaño del barrido de volumen. Tenemos mediano, grande y extra grande. Y una vez que las
imágenes son recolectadas, la información 2D es procesada con un convertidor 3D para obtener un volumen cúbico que pueda ser presentado en la pantalla. La adquisición, el tiempo de adquisición para 3D modo B es 2 segundos, bastante rápido, y con Shearwave 3D en modo B, la adquisición demora típicamente 5 segundos. Esto solo demuestra el proceso de adquisición 3D. El volumen 3D se pueden obtener planos arbitrarios para la visualización. El plano axial es paralelo al plano de imagen 2D, que es el plano de adquisición, y el plano transverso es el plano perpendicular al plano axial y perpendicular a la piel. El plano coronal es perpendicular al plano axial y al plano transverso y paralelo a la piel. Este es un ejemplo de donde tenemos una linda imagen 2D modo B y hemos reconstruido imágenes 3D en los planos axiales, transversos y coronales. Y a partir de esta linda imagen 2D en modo B, tenemos esta linda imagen reconstruida en 3D donde podemos analizar los márgenes de la lesión y la orientación de la lesión. Y tenemos una linda caracterización de la lesión en términos globales. Este es un ejemplo de una lesión BRATS2 y lo que vemos acá es en una mujer de 30 años que hay valores cuantitativos de elastografía shear wave que se midieron poniendo la región de interés en la lesión, y queremos que la lesión de interés, la región de interés esté en esta zona y asegurarnos que esté en este círculo y que no se extienda más allá de la zona de interés para incluir el tejido mamario normal. Queremos incluir completamente a la lesión y esto fue esencialmente un fibroadenoma, y noten que no hay un aumento de la rigidez en esta lesión y entonces un hallazgo BRATS2. Ahora, en el extremo opuesto, este es BRATS5, que altamente sugiere una lesión maligna. Es una mujer de 60 años donde ustedes ven en esta linda imagen en modo B, ven esta masa irregular y hipoecogénica con orientación antiparalela y bordes poco nítidos. La elastografía shear wave muestra aumento de la rigidez y esto está codificado en colores naranjos y rojos, y estos puntos aquí que se ven rojizos anaranjados. Y este aumento de la rigidez está rodeando la masa sospechosa y se conoce como el signo del reborde rígido, porque el tejido peritumoral aumenta la rigidez en comparación a los tejidos circundantes o incluso en comparación a los tejidos de la lesión. Esencialmente es el signo del reborde rígido que se ve en el área de esta región peritumoral. Esta es la misma masa irregular con bordes poco nítidos, hipoecogénica y en orientación antiparalela, pero ahora lo vemos en la imagen 3D reconstruida. Tenemos el plan axial, transverso y coronal. Y ustedes pueden ver la orientación y pueden analizar la morfología y los márgenes de esta área que nos preocupa, esta lesión BRAT5 altamente sugerente de malignidad. Nuevamente otro ejemplo de una lesión BRAT5 en una mujer de 65 años donde vemos esta masa irregular hipoecogénica, bordes poco nítidos con un reborde hiperecogénico, y en la elastografía shear wave que pueden ver nuevamente vemos codificado en naranjo y rojo y algo de verde en la región peritumoral. Es el signo del reborde rígido. Este es un signo que típicamente vemos en los casos que son sugerentes de una neoplasia maligna. Nuevamente, lesión BRAT5 utilizando la elastografía shear wave como método. Respecto al futuro de la elastografía shear wave,
veremos más amplia adopción de esta tecnología a medida que más radiólogos la encuentran útil para evaluar la rigidez del tejido junto al modo B y otros modos tradicionales de ultrasonido. Y en cuanto al ultrasonido, siempre estamos tratando de disminuir la etapificación de las lesiones para tratar de disminuir las biopsias innecesarias. Sabemos que típicamente alrededor de un 80% de las biopsias que hacemos terminan siendo benignas y siempre estamos tratando de desarrollar nuevas técnicas y métodos para reducir las biopsias innecesarias, y la elastografía shear wave es otro método que nos puede lograr potencialmente alcanzar esto. Los resultados de estudios previos involucrando elastografía estática o shear wave han demostrado que la combinación de la elastografía con el ultrasonido convencional podría lograr el mejor desempeño diagnóstico. Ha habido múltiples estudios en la literatura desde el advenimiento de la elastografía shear wave. Sin embargo, la mayoría de estos estudios tienden a incluir un número más pequeño de pacientes, tal vez no son generalizables a través de distintas prácticas y de ubicaciones geográficas. Por lo tanto, hay que hacer más estudios en el campo de la elastografía shear wave para incluir una población más diversa a distintos centros en distintas geografías y un número más grande de pacientes. Y a medida que hay una adopción creciente de esta tecnología, esperamos poder ver esto en la literatura. Este artículo de Berg y colaboradores nos da una idea de lo que vendrá en el futuro de la elastografía shear wave y qué esfuerzos se están haciendo. Este fue un estudio realizado entre el 2010 y 2012 y publicado el 2012, donde Berg y colaboradores analizaron 939 masas de 958 mujeres a quienes se repitió el ultrasonido estándar y la clasificación BRADS asociando la elastografía shear wave. Y lo que vieron fue que mejoraba la especificidad de la evaluación con ultrasonido de las masas sin perder sensibilidad. Y al usar la visualización del color para evaluar las rigideces selectivamente y aumentar el nivel de las masas categoría 3 y la falta de rigidez observada con elastografía shear wave para bajar el nivel de las masas categorías 4A, solamente analizando estas dos categorías de BRADS, la especificidad mejoró de 61.1 a 78.5 y la AUC aumentó a 0.962. Y entonces, a pesar de que es un número pequeño de masas y en un número reducido de mujeres, esto es lo que estamos viendo en la literatura, y si podemos seguir aumentando estos esfuerzos para tener un mayor número de pacientes estudiadas en distintos lugares geográficos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. De hecho, este estudio fue un estudio internacional, no solo se hizo en Estados Unidos, pero al hacer esto podremos ver con probabilidad que la elastografía shear wave es un pilar fundamental para el futuro del ultrasonido y representa gran parte del futuro para las imágenes de la mama. Muchas gracias por su tiempo, realmente lo aprecio mucho y me siento muy honrada de haber estado con ustedes para hablarles de este tema. Le agradecemos a la doctora Paddle por su excelente clase sobre el uso de la elastografía en mama. Personalmente creo que es una de las áreas donde va a tener mayor desarrollo en los próximos años, debido a la importancia, la prevalencia y la morbimortalidad de la patología mamaria, y a que está bastante superficial en comparación con otras estructuras que se estudian con ecografía. Así que yo creo que en el futuro viene muy fuerte la elastografía mamaria. Para aquellos que se dedican a esa área, estén atentos. Así que muchas gracias, doctora Paddle. Y ahora, como tercera clase de este webinar, para hablarnos de patología tiroidea con elastografía, tenemos al doctor Richard Barr. El doctor Richard Barr es radiólogo especialista en ultrasonido y es el editor en jefe del Journal of Ultrasound in Medicine, que es una de las dos principales revistas de ultrasonido en medicina que existen en los Estados Unidos, y la verdad es que a nivel mundial. Todos quienes participamos activamente de esta modalidad de estudio en imagenología,
es casi una obligación para nosotros estar suscritos y leer las publicaciones que se difunden a través de esta prestigiosa revista. Así que es verdaderamente un honor para quienes amamos la ecografía que el doctor Barr esté haciendo una clase para Chile hoy con nosotros. Realmente me siento muy afortunado y les hago extensiva esa gratitud al doctor Barr y a todos quienes nos están escuchando. Además, el doctor Barr es profesor titular de la Northeastern Ohio Medical University y es alguien con mucha experiencia en ecografía. Así que, sin más, vamos ahora con la clase de patología tiroidea en elastografía junto al doctor Richard Barr. Hola, muchas gracias por invitarme a dar esta conferencia sobre elastografía tiroidea. Soy Richard Barr y soy profesor de radiología en la Northeastern Ohio Medical University y editor en jefe de la revista Ultrasonido en Medicina. Como todos saben, las lesiones tiroideas son muy comunes. Las hay en 33% de los adultos y 50% de ellas en mayores de 65 años de edad. El ultrasonido es altamente exacto en la detección de los nódulos tiroideos, pero no es altamente predictivo en el grado de malignidad. Las características de las microcalcificaciones con modo B, marcada hipogenicidad, más alto que ancho, márgenes lobulados o gruesos e irregulares y microcalcificaciones son predictores de malignidad. Las sensibilidades y especificidades son muy variables, variando de 52 a 97% y 26 a 93% respectivamente. Sabemos de la literatura desde hace ya un tiempo que, como aparecen acá, estos patrones del ultrasonido tienen sensibilidades y especificidades que son sugerentes de malignidad. Y estas características todas se utilizan en las distintas clasificaciones de TRADS si no tenemos tiempo para entrar en ello, pero esta información es utilizada por TRADS de distintas formas para diseñar una probabilidad de malignidad. La aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido es el método de elección para el diagnóstico de lesiones sospechosas. Sin embargo, la tasa de biopsias positivas es muy baja. La Asociación Americana de Tiroides recomienda hacer FNA en los nódulos de más de 10 milímetros o que tienen características sospechosas. Cada clasificación de TRADS da especificaciones en cuanto a qué lesiones deben ser biopsiadas y algunas son de mayor especificidad o sensibilidad, pero el objetivo de TRADS es disminuir las FNAs de nódulos que sean benignos. La especificidad oscila entre 60 y 98% y la sensibilidad de 54 a 90% en base a las recomendaciones de la ATA. Los resultados indeterminados y no diagnosticados son comunes, ocurren hasta en un 10% de los casos. Un significativo número de neoplasias malignas tienen FNA negativas y en términos globales la tasa de falsos negativos de la FNA del tiroides es 10%, lo que significa que un 10% de las FNA negativas son de hecho cánceres y esto puede reducirse a un 5% con una segunda FNA y 90% de los pacientes con una FNA falsamente negativa tienen características sonográficas sospechosas. Entonces, una reaspiración debe considerarse en aquellos pacientes que tienen nódulos sonográficamente sospechosos. Hay dos métodos para la utilización de la elastografía en las lesiones sospechosas. Estos incluyen el strain y el shear wave. Comencemos con el strain y acá la compresión y la liberación varía con el proveedor. La técnica de strain requiere de compresión del tejido para poder comparar las diferencias en rigidez y todos los proveedores tienen una barra de calidad o un número que le permite al sonografista optimizar el grado de compresión. Queremos
queremos evitar el movimiento como con todas las elastografías y queremos tratar de limitar el efecto de las pulsaciones carotídeas escogiendo la ventana adecuada y establecer el campo de visión para que la lesión sea un 50% o menos de la imagen. El strain es una técnica relativa y tenemos que tener distintos tejidos incorporados en el cuadro para hacer una evaluación estimativa de la rigidez. Para la interpretación del strain hay distintos patrones de códigos de color de 4 o 5 puntos y podemos utilizar el strain ratio, donde comparamos la rigidez de la lesión con un estándar de referencia. Y en la literatura la gente ha utilizado el tiroides normal y también han utilizado los músculos adyacentes. Y a algunas personas les gusta usar los músculos porque en algunos pacientes que tienen nódulos tiroideos pueden no tener tejido tiroideo normal en un lugar adecuado para determinar el strain ratio. Hay que siempre recordar que los strain ratios son específicos para los vendedores o proveedores. Cada uno tiene su manera de detectar el grado de rigidez y los strain ratios varían de acuerdo al tejido de referencia y los valores de corte que se usan para el tiroides normal como referencia no van a funcionar cuando se utilice como referencia el tejido muscular. Uno de las escalas comunes de 4 puntos es la de Ueno, donde tenemos un puntaje de 1, donde la lesión es completamente blanda, un puntaje de 2, los nódulos predominantemente son blandos con pequeñas áreas de rigidez, un puntaje de 3, presencia de grandes áreas de rigidez ubicadas ya sea en la periferia o en el centro de la lesión, y un puntaje de 4, el nódulo es completamente rígido. También tenemos una escala de color de 5 puntos que es muy semejante a la que se usa en la mama. Un puntaje de 1, la lesión es muy blanda. Un puntaje de 2, la lesión tiene componentes blandos y sólidos y rígidos. Un puntaje de 3, la lesión es rígida, pero es más pequeña que lo que se ve en la imagen de modo B. Un puntaje de 4, la lesión es rígida y del mismo tamaño de la que se ve en el modo B. Y un puntaje de 5, la lesión es rígida y es más grande que lo que se aprecia en el modo B. En el strain ratio, solamente para mostrarles este ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a poner un cursor en el nódulo y un cursor en el parénquima, o pueden utilizar el músculo dependiendo de lo que escojan, y el sistema va a calcular el ratio de rigidez entre el nódulo y el estándar de referencia. Nuevamente, los valores de corte van a variar de acuerdo a los proveedores y varían también de acuerdo a la referencia que utilicen. Si analizan la variabilidad en cuanto a hacer la elastografía de strain, hay 6 estudios que lo han reportado y los valores de K van de 0.6 a 0.95. Entonces hay una variabilidad buena a moderada interobservador. Si miramos los resultados utilizando las escalas de color, tenemos estos 3 estudios y las sensibilidades son bastante buenas en el rango de 95% o más, la especificidad de 80% o más y el valor predictivo negativo más de 95%, y de manera interesante los valores predictivos positivos en un estudio fueron 100% y en el otro 55%. Si vemos los resultados del strain ratio, no son tan buenos. La sensibilidad en el rango de 80 a 98% y la especificidad alrededor de 85%. Acá tenemos algunos ejemplos de una lesión benigna tiroidea y acá ponemos el ROI. Déjenme tomar aquí una flecha. Ponemos el ROI en el nódulo y el otro en el tejido normal y tenemos una relación o un ratio de 1.1 que es
normal y esto fue negativo a la FNA. Sin embargo, acá tenemos otro ejemplo de mi laboratorio de un nódulo que fue muy rígido y cuando hacemos esto, el strain ratio es 5.0, altamente sugerente de una lesión maligna, pero fue negativo a la FNA y también en la cirugía. Y dado nuevamente la marcada hipogenicidad de esta lesión, nos preocupó mucho que pudiera haber sido maligna. Pasemos ahora a la tecnología Shear Wave. Vamos a usar un transductor lineal con mínima presión y mucho gel que nos ayuda. Y acá no queremos desplazar el transductor, tenemos que mantenerlo fijo. La paciente o el paciente va a mantener la respiración como todas las elastografías, en ellas debe evitarse el movimiento. Para Shear Wave 2D del tiempo real se requieren varios segundos para la estabilización y se puede hacer un loop de cine y escoger después los mejores cuadros para hacer la medición. El transductor siempre debe ser mantenido fijo, tratando de minimizar el movimiento de las pulsaciones carotidas, lo que puede ser difícil. En la literatura, los valores de rigidez para la tiroides son 2.0 más o menos 0.4 metros por segundo o 20.8 más o menos 10.4 kilopascales. La literatura tiene un amplio rango de valores de corte de 35 kPa a 66 kPa y 2.55 metros por segundo a 2.8 metros por segundo. Y mucho de esto tiene que ver con el sesgo de selección. Obviamente, si tomamos a todos los pacientes que nos llegan, vamos a tener distintos resultados versus si seleccionamos a aquellos que son altamente sugerentes de tener una neoplasia maligna en base a los puntajes tiroideos. Y cuando uno revisa la literatura, siempre tiene que analizar qué pacientes fueron reclutados en el estudio. Hay 4 metaanálisis disponibles en la literatura y ustedes pueden ver que en base a estas sensibilidades y especificidades están en el rango de 80-90%. Algunos ejemplos. Acá pueden ver el nódulo que es heterogéneo y cuando analizamos hay áreas quísticas que pueden ser muy blandas y queremos escoger aquellas zonas sólidas que son rígidas para hacer nuestras evaluaciones. Y aquí ven que ponemos nuestro cursor y es 140 kPa, que es muy rígido, consistente con un cáncer y este resultó ser un carcinoma papilar. Y nuevamente uno también puede hacer un strain ratio en el shear wave midiendo el tiroides normal o el músculo. Otro caso de un cáncer papilar y nuevamente podemos ver algunas áreas que pueden ser blandas y que pueden estar necróticas o tener líquido, pero lo que queremos hacer es analizar estas zonas rígidas y usarlas para hacer allí nuestras mediciones. En nuestras manos hemos visto muchos cánceres que han tenido velocidades muy bajas al shear wave. Y acá un ejemplo de una FNA que era un cáncer papilar y el valor de shear wave era 26 kPa, prácticamente el mismo que tiene el tejido tiroideo normal. Y en nuestra práctica hemos visto muchos de estos casos y esto nos ha hecho no cancelar o eliminar la biopsia tiroidea si la imagen en modo B era sospechosa. También vemos falsos positivos. Aquí una lesión benigna que tiene un kPa de 43 y un ratio o relación de 2.2, ambos sugerentes de una lesión maligna, pero fue benigna. También tenemos que estar conscientes de que hay artefactos. Podemos tener falta de señal de shear wave. En los quintes simples no vemos el shear wave, no dan un código de color. El movimiento siempre crea resultados anormales o equívocos. También podemos ver shear waves muy intensas en la superficie de la piel, es el llamado el efecto Bang, donde la onda de ultrasonido choca con la piel que aparece rígida
rígida, generando este artefacto. Obviamente las calcificaciones nos van a dar problemas y cualquier movimiento, ya sea de la persona haciendo el examen o del paciente o producido por la carótida, van a ser factores de confusión. También podemos ver a veces rigideces alrededor de la cápsula. Si es que la lesión tiene una cápsula muy bien formada, a veces vamos a tener artefactos por reverberación en la cápsula y estén conscientes de ello y no hagan sus mediciones en esa ubicación. Otras limitaciones, la variabilidad interobservador e intraobservador, más para el strain que para el shear wave. Los líquidos no viscosos no soportan los shear waves y no dan código de color. Los líquidos viscosos soportan los shear waves y codifican como blandos, y con el point shear wave el área de mayor rigidez no puede ser determinada y la muestra se coloca en base a la imagen del modo B, y realmente tenemos que hacer shear wave 2D para poder evaluar todo el nódulo tiroideo en base al color y al mapa de rigidez de color que vimos. Los nódulos pequeños, especialmente en point shear wave, el ROI puede ser más grande que el nódulo, lo que lleva a mediciones inexactas, y las lesiones quísticas y las calcificaciones dan resultados falsos. Otra área de preocupación es que las lesiones foliculares, en este estudio por el doctor Samir, demostró que el valor de corte era esencialmente que la que tiene el tiroides normal, y hay una gran sobreposición entre las lesiones foliculares con el tiroides normal, y por lo tanto es casi imposible para nosotros poder detectar las lesiones foliculares en la elastografía shear wave o incluso en el strain, porque el valor es igual al que tiene el tejido tiroideo al fondo. La Asociación Tiroidea Americana, al evaluar los metaanálisis, dijo que había un amplio rango de valores de corte, por lo tanto no se puede hacer una recomendación de umbral entre los nódulos benignos y malignos en base a este estudio de metaanálisis. Sin embargo, 3% de los nódulos que el shear wave clasifica como benignos fueron nódulos mal diagnosticados y representaban cánceres papilares, y yo les diría que en nuestra práctica esta cifra es un poco más alta que un 3%, donde encontramos que clínicamente la elastografía shear wave es de mucha utilidad. Es este paciente que nos fue referido diciendo biopsia en el tiroides. Esencialmente aquí no hay tejido tiroideo normal, y lo que podemos hacer es una elastografía shear wave para identificar las lesiones que tienen mayor rigidez y biopsiar estas zonas, porque ellas tendrán una mayor probabilidad de ser malignas. Para concluir, las lesiones malignas son estadísticamente más rígidas que las lesiones benignas, pero parece haber una sobreposición moderada, y en nuestra práctica yo diría que aproximadamente un 5% de los cánceres papilares van a aparecer como blandos o por debajo del valor de corte, y en nuestra práctica pensamos que esto es inaceptable. Y los valores de corte varían ampliamente, al igual que la sensibilidad y la especificidad, y puede esto deberse a una técnica no uniforme, y mucho de esto también tiene que ver con el sesgo de selección. Si el estudio toma a todos los pacientes que nos llegan, cada nódulo que examinamos, vamos a tener distintos resultados versus a usar una escala tiroidea para detectar aquellos nódulos que tienen una mayor probabilidad de ser malignos. Entonces, cuando estén revisando los artículos, consideren esto. Se requieren estudios adicionales para estandarizar la técnica y la interpretación, y hasta donde yo sé no hay buenos estudios que correlacionen la elastografía o que la hayan añadido a la clasificación TRADS. Acuérdense que una elastografía negativa no debe eliminar una FNA si es que el modo B es sospechoso, y hay que pedir hacer una
una FNA si el modo B es sugerente de una lesión positiva y si el TRADS también es sugerente. Los estudios muestran que la FNA está equivocada 10% de las veces. Pasamos por alto un 10% de los cánceres y si tienen un modo B muy sospechoso o hallazgos al TRAD, a pesar de que la elastografía sea negativa, realmente deberían proceder a hacer una segunda biopsia o enviar al paciente a cirugía, que es lo que nosotros hacemos porque hay una alta probabilidad de que la FNA sea una FNA falsamente negativa. Con esto voy a finalizar. Espero que les haya sido de utilidad esta corta charla respecto al tiroides y desgraciadamente hay sobreposición entre las lesiones benignas y malignas en cuanto a la rigidez y la elastografía añade información, pero nos gustaría que tuviera mayor sensibilidad y especificidad, pero nos ayuda a decidir qué nódulos necesitan ser biopsiados. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctor Barr, por su excelente clase. Yo creo que al igual que en mama, la naturaleza superficial y de fácil acceso al transductor de la glándula tiroides va a hacer que el uso de la elastografía aumente mucho en los próximos años. Yo creo que hay mucha investigación en desarrollo y va a ser cada vez más. Y estoy seguro que más tarde, o perdón, más temprano que tarde, va a ser una herramienta indispensable en la evaluación de los nódulos tiroideos. Así que es bueno que tengamos la posibilidad de conocer esta modalidad de estudio. Le agradecemos nuevamente al doctor Barr por su excelente clase. Y ahora, para finalizar este webinar, vamos a cumplir con una obligación contraída con nuestro auspiciador Data Médica, representante MinRay en Chile, y que ellos nos pidieron como auspiciadores de esta actividad de educación médica continua, que les contemos a ustedes sobre el último producto que ellos traen a Chile en el mundo de la ecografía y que está completamente relacionado con la elastografía, que ha sido el tema que hemos visto junto a los distinguidos colegas que nos han acompañado. Así que yo les voy a dar unas muy breves palabras sobre el equipo más nuevo de MinRay, que es el Resona 9, y que es un tremendo equipazo. Yo como ecografista, alguien que hace ecografía permanentemente todos los días en gran cantidad, quise escoger los puntos que a mí me parecían más relevantes, más allá de las cosas que cada empresa dice sobre sus productos. Esto para empezar a conversar un equipo diseñado para estar en la cima de la ecografía actual, lo que coloquialmente se conoce como tope de línea. Es un equipo hecho para pelear de igual a igual con los grandes. Y tiene algunas particularidades tecnológicas que yo las encuentro muy apasionantes. La primera es que no requiere foco. Así como escucharon, este equipo tiene una tecnología de procesamiento de imágenes en la cual todos los niveles de la imagen están siendo enfocados al mismo tiempo, desde el más superficial hasta el más profundo. Y por lo tanto no hay que estar moviendo uno o más focos dependiendo del lugar específico que nosotros queremos explorar, sino que toda la imagen de arriba a abajo está enfocada por completo al mismo tiempo, lo que es una gran comodidad para los que hacemos ecografía. Además, este equipo tiene tremendas capacidades de elastografía utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado y viene con los software necesarios para hacer elastografía de abdomen, de mama, tiroides, musculoesquelética, prostática endorrectal, etc. Tiene otra tecnología que tiene que ver con el mundo de la ultrasonido Doppler, que es que no requiere ángulo. Esto ya vulnera todo lo que hemos estudiado de la ecuación Doppler y del funcionamiento del Doppler, pero la verdad es que una tecnología muy novedosa que se llama análisis por flujo de vectores, que es capaz de forma automática el equipo detectar la velocidad y dirección de los eritrocitos en los vasos sanguíneos de manera independiente del ángulo. Por lo tanto, nos despejamos ese problema típico del ecografista Doppler, de si está bien el ángulo para medir la velocidad. Y les voy a mostrar más adelante una imagen cómo el equipo hace todos los cálculos Doppler en forma automática.
Además, tiene un módulo para hacer procedimiento ecoguiado, punciones, biopsias percutáneas, con todas las herramientas y sistemas especialmente diseñados para ello. Y además un equipo que viene listo para el uso de contraste ecográfico, que si bien aún no llega a Chile, yo les aseguro que más temprano que tarde va a aparecer el contraste acá. Ya se usa en varios países del mundo, Europa, Estados Unidos, etcétera. Somos de los poquitos que todavía no tenemos contraste ecográfico. Habemos muchos colegas que no hemos formado en esta técnica afuera, así que apenas llegue el contraste ecográfico, es bueno tener un equipo que ya venga listo porque vamos a empezar de inmediato a incorporar esto en nuestra práctica habitual. Esta es una imagen en escala de grises. Les quiero mostrar, fíjense que en la escala numérica que está al lado no existe ningún foco. Y esto se debe a que no se ocupa foco en este equipo y toda la imagen está uniformemente enfocada desde el sector más superficial adyacente al transductor hasta el más profundo que se alcanza a ver acá, diafragma. Fíjense cómo todo está completamente enfocado. No existen zonas más o menos enfocadas, lo que es muy cómodo para el ecografista. Acá una muestra de lo que es elastografía. Fíjense qué buena resolución espacial de los mapas colorimétricos con posibilidad de pantalla dual e incluso ahí un marcador de localización y orientación del transductor y todas las mediciones respectivas. Full elastografía en el contexto de lo que vimos en estas estupendas clases en este webinar. Y acá lo que les contaba del flujo de vectores, acá tenemos el color Doppler clásico, una bifurcación carotidia, venita en azul, arterias en rojo, todo bien, pero miren qué distinta y atractiva es la información con flujo de vectores. Todas las flechitas se mueven en una dirección determinada y además cada flechita se mueve a su propia velocidad de acuerdo a lo que determina el equipo. Fíjense que la vena va para un lado, las arterias van para otro, y los distintos colores significan distintas velocidades. Y ver esto en movimiento es muy muy bonito, es una verdadera sinfonía de flechitas viajando por los vasos sanguíneos. A mí me encanta, la verdad. Y fíjense cómo en el caso del color Doppler, la caja está angulada, porque tenemos que angularlo en relación al flujo. En cambio acá, la caja no está angulada, está en 90 grados, caja cuadrada, e igualmente se determina el flujo, la dirección del flujo y la velocidad. Esto para mí es extraordinario. Acá tenemos otro muestra de flow, este es de menor resolución la imagen, pero ahí se pueden ver las flechitas. Y fíjense todos los valores que apretando un botón les da en forma automática al sistema. Velocidad pic sistólico, velocidad media, aceleración, flujo, volumen, lo que quieran en forma automática. Esto facilita mucho, mucho, mucho la evaluación Doppler y permite que ecografistas que a lo mejor no tienen tanta experiencia en esta técnica puedan realizar los exámenes adecuadamente con el apoyo de esta herramienta. Y de las características más físicas del equipo, tiene una pantalla táctil de 13,3 pulgadas, tiene una cosa que a muchos colegas con los que yo he conversado les gusta, que tiene un teclado físico con botoncitos para apretar. Hay colegas que no les gustan los teclados en pantalla táctil, así que para ellos, acá, su regio teclado con botoncito, monitor LED de alta resolución, perillas de muy buena sensibilidad y multifuncionales, y se le pueden conectar hasta 5 transductores al mismo tiempo, y tiene una batería que puede durar hasta 24 horas en modo espera. Pese a lo moderno que es, fíjense que no es un equipo voluminoso, así que cabe bien en casi cualquier salita de ecografía. Y tiene sus rueditas si lo queremos llevar a la UCI o a otro lado. Así que eso sería lo que quería compartir con ustedes respecto a este equipo, el Resona 9 de Minray. Y bueno, para terminar, darle nuevamente las gracias a nuestros expositores internacionales, doctor Dajilla, doctora Battle, doctor Val. Muchas gracias por dedicar su tiempo y experiencia a este webinar de un país tan pequeño y alejado como lo es Chile. Estamos muy agradecidos. También gracias a Datamedica y Minray por proveer el financiamiento para poder pagar la plataforma informática, hacer la difusión y todos los costos involucrados en esta actividad, para que pueda ser totalmente gratuita para los participantes, de acceso liberado, universal y con tan destacados profesores extranjeros.
Y por último, agradecerle a ustedes por quedarse hasta esta hora, por estar preocupados por aprender más, por conocer nuevas técnicas, nuevas modalidades, y los invito a seguir en eso. Yo creo que la elastografía va a empezar a despegar fuerte ahora en Chile, y es bueno saber de qué se trata y estar preparado. Muchas gracias.